Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Midur Leopoldo Zanca Yerba y hoy yo les voy a hablar acerca del tema de aeropuertos. Bien, yo estudio en la Universidad Nacional del Altiplano, en la Facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura y en la Escuela de Profesional de Ingeniería Civil. El tema de hoy es aeropuertos. Este tema corresponde al curso de proyectos especiales en la Ingeniería del Transporte. Y yo voy a detallar, mi nombre es Zanca Yerba Midur Leopoldo. Bueno, empezaremos con los objetivos. ¿Cuál es el objetivo general de, de la monografía que se ha realizado? Es conocer las fases de planificación y las características de un proyecto aeroportuario. Ahora, los objetivos específicos son identificar las fases de planificación de un proyecto aeroportuario, conocer las características que componen un aeropuerto y dentro de esos los requisitos que deben de cumplir cada componente, determinar las condiciones de selección del emplazamiento del aeropuerto, determinar las características de la configuración de las pistas de un aeropuerto, exponer los diferentes tipos de superficies limitadoras de obstáculos que existen, mostrar el procedimiento de diseño y construcción de pavimentos en aeropuertos y también identificar el sistema de drenaje que es utilizado en aeropuertos. Para lo cual vamos a desarrollar los siguientes temas. En el capítulo 1 vamos a ver generalidades, capítulo 2 proceso de planificación aeroportuaria, capítulo 3 evaluación y selección del emplazamiento del aeropuerto, capítulo 4 configuración de las pistas, capítulo 5 configuración de las calles de rodaje y plataformas, capítulo 6 superficies limitadoras de obstáculos, capítulo 7 pavimentos en aeropuertos y el capítulo 8 que corresponde a drenaje. Empezaremos. Capítulo 1 generalidades. Dentro de ellas vamos a tener las definiciones que debemos de conocer. Por ejemplo, ¿qué es un aeródromo? Un aeródromo es un área definida de tierra o de agua destinada total o parcialmente a la llegada, salida y movimiento en superficie de aeronaves. ¿Qué es el alcance visual en la pista? Es la distancia hasta la cual el piloto de una aeronave que se encuentra sobre el eje de una pista puede ver las señales de superficie de la pista o las luces que la delimitan o que señalan su eje. ¿Qué es el área de aterrizaje? Es la parte del área de movimientos destinada al aterrizaje o despegue de aeronaves. ¿Qué es la área de maniobras? Es la parte del aeródromo que se ha utilizado o que ha de utilizarse para el despegue, aterrizaje y rodaje de aeronaves, excluyendo las plataformas. La que es la calle de rodaje. Viene definida en un aeródromo terrestre, establecida para el rodaje de aeronaves y destinada a proporcionar el enlace entre una y otra parte del aeródromo. ¿Qué es un obstáculo? Es todo objeto fijo o móvil, parte del mismo, que, que no hace posible la correcta y libre circulación de las aeronaves, tanto en su despegue como en su aterrizaje. ¿Qué es una plataforma? Es el área definida en un aeródromo terrestre destinada a dar cabida a las aeronaves para los fines de embarque o desembarque de pasajeros, correo o carga, abastecimiento de combustible, estacionamiento o mantenimiento. Ahora, ¿cuáles son los organismos internacionales encargados de regular la aviación? Entre ellas tenemos la primera, la Autoridad de la Aeronáutica Civil. También tenemos la Comisión Internacional de Navegación Aérea, la CINA, el Comité Internacional Técnico de Expertos Jurídicos Aéreos, CITEJA, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, IATA, la Organización de Aviación Civil Internacional, la OACI. Ahora entremos al capítulo 2, planificación. Para esto, primero vamos a tener o entender qué es planificación o cuál es la teoría de planificación. Nos dice que una teoría de planificación es el plan más eficiente para el aeropuerto. ¿Pero por qué? Porque proporciona la capacidad necesaria para los movimientos de aeronaves, pasajeros, mercancías y vehículos, así como también tener el objetivo de dar comodidad para los pasajeros, explotadores y el personal, y con la menor inversión de capital y gastos de explotación.
o de inversión. Ahora, ¿qué es un objeto? ¿Cuál es el objeto de un plan general? ¿Para qué se hace un plan general? Un plan general se hace para la construcción de las instalaciones físicas de todo aeropuerto, sean o no aeronáuticas. También para el desarrollo de planes para la utilización de los terrenos citados o in situ en las zonas que lo rodean. La determinación de las repercusiones que de la construcción y la explotación del aeropuerto pueden tener en el medio ambiente, o sea, principalmente el medio ambiente. La determinación de las necesidades del aeropuerto en materia de vías de acceso. ¿Cuáles son las fases del proceso de planificación? La primera es la formulación de un programa de trabajo para hacer la planificación general. Después, el inventariar y documentar las condiciones existentes. Luego tenemos la previsión de la demanda futura en materia de tráfico. En este caso sí se tendría que hacer un estudio previendo la población que vamos a tener en el futuro. Si este aeropuerto va a, a soportar la capacidad o la demanda que en ese momento vamos a existir, no solamente pensar en el presente. También tenemos determinación aproximada de las necesidades en materia de instalaciones y servicios y fijación de un calendario de ejecución por fases. Luego, pasamos a la evaluación de las trabas existentes y de las posibles previsibles. También vamos a tener la determinación de la importancia y orden de prioridad relativa de los elementos. Formulación de diversas alternativas conceptuales o del plan para poder hacer un estudio comparativo. Y ya entrando casi a lo último, examinar el examen crítico de las diversas alternativas conceptuales. Proporcionar a todas las partes interesadas la oportunidad de poner a prueba cada solución. Y finalmente, la selección. Selección de la solución más aceptable y apropiada, modificándola según sea necesario como consecuencia del trámite de examen. Y preparación en forma definitiva de la solución que haya que proponer. Ahora, vemos la parte de clasificación de aeropuertos. ¿Cómo se clasifica un aeropuerto? De acuerdo a la OACI, nos dice que tenemos que tomar dos consideraciones. Primero, la longitud de campo de referencia del avión, cuánto pretendemos de que va a ser nuestro aeropuerto, y también la envergadura. La envergadura en este caso ya tomando en cuenta las características del avión. Entonces, diciendo, tenemos que tomar dos aspectos, longitud de la pista y también las características del avión. Ahora, de acuerdo a la longitud de la pista, nosotros podemos clasificar en 4 tipos un aeropuerto, pero de cada uno tiene su número clave. Por ejemplo, si un aeropuerto tiene menos de 800 metros de pista, se le clasificará como 1. Desde 200 hasta 1200 metros como 2. Desde 1200 hasta 1800 tendrá la clave 3. Desde 1800 para adelante la clave 4. Y ahora, para las características vamos a tomar las letras de la A a la E. Serán de clave A los aviones que tengan alas hasta 15 metros y anchura exterior entre ruedas hasta 4.5 metros. B, ancho de alas desde 15 metros a 24 metros y anchura entre exterior de ruedas de 4.5 metros. En la C, desde 24 hasta 36 metros el ancho de alas y la anchura entre ruedas de 6 a 9 metros. Luego en la clave D, desde 36 a 52 metros y la anchura de las ruedas de 9 a 14 metros. En la E tenemos ancho de alas desde 52 hasta 65 metros y la anchura desde 9 a 14 metros. Entonces, tomando estos conceptos, podríamos clasificar un aeropuerto como 1A, 1B, 1C, 1D o 1E, y así sucesivamente también como 2A, 2B, 3C, 3B, 3D, y así haciendo combinaciones a las cuales obedezcan al estudio. Ahora, entrando al capítulo 3, evaluación y selección del emplazamiento del aeropuerto. En esta parte ya vamos viendo cuál va a ser el lugar adecuado para la construcción de un aeropuerto. Primero, ¿cuáles son los criterios o las características que debemos de tomar? El primer punto a examinar es la topografía. Las condiciones topográficas del terreno. ¿Cómo deben de estar las condiciones topográficas del terreno? ¿Y cuáles son los estudios que debemos de realizar?
Primero debemos determinar los pendientes de la zona del emplazamiento. Y generalmente siempre es necesario que, o obligatoriamente, que esta zona sea de poca pendiente, ya sea de 1 o 2%. Es por eso el ejemplo, por ejemplo, que ¿por qué no se ha construido en Puno el aeropuerto y por qué se ha construido en Juliaca? La respuesta es muy simple, por la topografía, porque Juliaca era una zona más plana, lo que permitía o lo que permite a las aeronaves aterrizar libremente, lo que no se podía en Puno. La existencia de árboles, lo que va a referirse a los obstáculos, cursos de agua, estructuras artificiales, edificios y población aledaña. Este también es otro punto, quizá el de edificios y población aledaña, eh, ya que si tenemos edificaciones muy altas, estas van a constituirse también como obstáculos para las aeronaves para que puedan hacer sus movimientos. Las carreteras y las líneas de alta tensión. Casi, si nos damos cuenta, hay mucho de obstáculos que debemos de ver ya en esa topografía, en la topografía. Descartar si tenemos edificios, si tenemos estructuras artificiales, si tenemos árboles muy altos. Todo depende de eso, vamos seleccionando el lugar donde se va a construir el aeropuerto. Ahora, el otro criterio son las condiciones operacionales. El espacio aéreo apropiado. Las zonas apropiadas. ¿Cómo debe ser un espacio aéreo apropiado? Nos dice que es un factor determinante para el funcionamiento eficaz de un aeropuerto, por lo cual se debe verificar cuidadosamente si el emplazamiento satisface las condiciones requeridas por las normas aeronáuticas, en este caso de la OACI, y en caso contrario determinar la magnitud de cualquier restricción y efectos probables. Debemos de tener en cuenta, primero nos dice, tener un lugar situado cerca de un núcleo de demanda, sin poner ciertas restricciones al espacio aéreo, es decir, adoptar un lugar o conseguir un lugar donde se vea la necesidad, se tenga la necesidad de un aeropuerto, pero sin que estos, sin que haya obstáculos, es decir, ni tan alejado de la ciudad ni tan cerca de la ciudad, en un lugar promedio. Puede ser preferible que se traslade a otro lugar donde no existan restricciones en todo caso, si es que no se puede tener un lugar muy cercano a la ciudad, ya bueno, nos dice que podemos trasladar, pero que por su situación alejada va a ser de un difícil acceso, puede ocasionar la disminución de la demanda. En ese caso podríamos tener un versus, ¿no? Demanda y el espacio aéreo o el lugar donde se va a construir. Cuando nosotros llegamos a un punto ideal o un punto de equilibrio entre estos dos, podemos elegir el espaciamiento o el emplazamiento del lugar donde se va a realizar el aeropuerto. Zonas apropiadas. A causa de las grandes extensiones de terreno que abarcan las zonas de influencia de aeropuertos, 15 kilómetros en promedio en prolongación de los ejes de pista a partir de sus umbrales, es difícil conseguir que los terrenos ofrezcan todas las condiciones deseadas, por lo cual es necesario evaluar los accidentes de relieve. No están hablando de topografía, tales como elevaciones de terrenos, cerros o lomas, árboles y estructuras artificiales que constituyen obstáculos. Si se dan cuenta, esto ya lo hemos tratado en el anterior diapositiva, que siempre se toma en cuenta o es muy importante para un aeropuerto analizar la topografía del terreno donde se va a construir o donde se pretende construir. Ahora, a las condiciones de orden social. Poblaciones. Es necesario estudiar a las poblaciones circundantes para saber o calcular la demanda. Distancia de las ciudades. Se debe llegar a una solución intermedia entre los dos principales antagonistas. Elegir un emplazamiento que produzca mayor ventajas y accesibilidad a los a los usuarios. O sea, que sea fácil de llegar, pero que no tenga obstáculos para los aviones. Pasemos al estudio ambiental. Aspectos relativos al medio ambiente, analizando el impacto que tendrá su construcción y funcionamiento en la calidad del aire y del agua, en el crecimiento demográfico de la zona o la deforestación y los niveles de ruido. Es por eso que debemos de ver si es que hay zona vegetativa o si hay árboles. O sea, si nosotros realmente vamos a querer construir en ese lugar, sí o sí vamos a dañar, vamos a deforestar, vamos a quizá a alterar la naturaleza.
El ruido producido por las aeronaves. Nos dice que ese es el problema más grande en materia ambiental. Entre los factores que deben considerarse al seleccionar el emplazamiento del aeródromo se encuentra la medición y descripción del ruido producido por las aeronaves, la reglamentación de utilización de terrenos, los procedimientos para atenuar el ruido por motores, entre otros. La tolerancia humana al ruido de las aeronaves. Ahora, el efecto. ¿Cuál es el efecto? Nos dice cuál es el efecto que va a ocasionar esto en las personas. En base a los conocimientos que se han desarrollado, eh, hay un número de decibeles con un número de veces que se percibe en su duración para estimar la magnitud de extracción de ruidos, lo que podría ocasionar algunos efectos secundarios o problemas para las personas. Condiciones de orden económico. ¿Qué debemos de ver para para que aprobar un proyecto, para ver si es viable o no es viable? Costos de construcción, gastos de construcción mínimos, debemos de tener gastos de construcción mínimos, siempre controlar la topografía, la naturaleza del suelo, los materiales de construcción, el valor del terreno y servicios disponibles. ¿Qué estudios deben realizarse? Estudios de suelos, estudios de materiales y también de fuentes de abastecimiento de agua. De la ubicación, el hecho de contar, nos dice, con los servicios básicos puede eliminar la necesidad de tener que construirlos expresamente para el aeropuerto, reduciendo así los costos. Es decir, que eh, no siempre no siempre o rara vez cuando construyamos un aeropuerto vamos a tener los servicios básicos, porque a simple criterio vamos a saber que un aeropuerto va a estar alejado y obviamente quizá no tenga esos servicios y nosotros vamos a tener que construirlos para el adecuado funcionamiento del aeropuerto. Por un lado, es un gasto para la empresa que está ejecutando, pero por otro lado es un gran beneficio para la sociedad, porque ya de alguna manera vamos a tener un desarrollo para esa población. El valor del terreno. ¿Qué es el valor del terreno o por qué tomamos como una condición de orden económico el valor del terreno? Nos dice porque si nosotros conseguimos un espacio grande, este va a costar tener un costo alto. Y también vamos a tener que pensar no solamente en eso, sino también en las ampliaciones futuras. Se debe tener también en cuenta ese costo y también se debe tener en cuenta de que el precio va a subir para más adelante, es decir, se va a revaluar al pasar de una zona rural a urbana. También tenemos que tener en cuenta el estudio de vientos. La OACI especifica que las pistas deben orientarse de tal manera que los aviones puedan aterrizar por lo menos 95% de las veces con componentes de viento de costado de 37 km/h a 20 nudos. Luego, para una longitud de 1500 o más, 24 km o 13 nudos de 1200 a 1500 metros, exclusive de 19 km/h para 10 nudos, menos de 1200 metros. Recordemos que un nudo también es una unidad de velocidad y por eso se está tomando esa medida. Ahora, ¿y para qué nosotros vamos a tener que tener un lugar amplio de emplazamiento? ¿Para qué? Para nosotros poder acomodar los elementos constitutivos del aeropuerto, ya sea la zona aeronáutica, zona terrestre y zona industrial. La zona aeronáutica está compuesta por espacios aéreos, pistas, calles de rodajes y plataformas. La zona terrestre por los edificios de pasajeros, camino de acceso y liga vial. Y la zona industrial por el almacenamiento y distribución de combustibles, para lo que va a ser utilizado por los aviones y demás vehículos. Capítulo 4. Entremos a la configuración de las pistas. Nos dice, nos dice primero, se denomina un estudio de ubicación y se encuentra dividido en aspectos individuales. También de la misma manera, ¿no? Estudios topográficos, estudio de vientos, estudio del clima, magnetismo y la proximidad de la ciudad, que no debe de variar entre 10 a 12 kilómetros. Y el tipo de aeronave que va a aterrizar en nuestras pistas. De acuerdo a la clasificación que se ha visto anteriormente, para un
un aeropuerto tipo A o para aeronaves tipo A, debemos de tener un ancho de pistas de 18, 23 a 30. De B también 18, 23 a 30. De C podemos tener de 23 hasta 45 y de D solamente de 45 y de la clave E también a 45. Bueno, en la letra E simplemente ya nos dice que vemos, para una longitud, para una pista de tipo 4 que debe ser mayor de 1800 metros. De la misma manera para la pendiente, tenemos pendiente longitudinal máxima para una longitud de tipo 1, 1.5%. Y para una pista de tipo 4, 1.25%. La gradiente para un tipo 1 de 2% a 1%. El cambio máximo de longitud que varía de 2% a 1.5%. Y pendiente transversal 2% para los aeronaves de tipo A y B y 1.5% para las aeronaves C, D, E. Anchura de la franja de la pista 150 metros a 300 metros y pista de vuelo visual de 60 a 150 metros. Pendientes de franja, pendiente longitudinal que varía de 2 a 1.5% y la pendiente transversal de 3 a 2.5%. Los tipos de pistas que vamos a tener: pista de vuelos por instrumentos, pista de aproximaciones que no sean de precisión, pista de vuelo visual y pista principal. La pista de vuelo por instrumentos está destinada a los vuelos de aeronaves que utilizan ayudas no visuales o procedimientos de aproximación por instrumentos. Es decir, que se le ayuda a las aeronaves para saber dónde tienen que aterrizar con instrumentos. Pista de aproximación que no sean de precisión. Pista de vuelo por instrumentos servida para ayudas visuales y una ayuda no visual que proporcione por lo menos guía de direcciones para la aproximación de precisión. Pista de vuelo visual destinada a las operaciones de aeronaves que utilicen los procedimientos visuales para su aproximación, que es la pista principal, es aquella utilizada con preferencia a otras siempre que las condiciones lo permitan. Pasemos al capítulo 5, a la configuración de las calles de rodaje y plataformas. Empecemos con la definición que es una calle de rodaje. Es una vía definida en un aeropuerto establecida para el rodaje de aeronaves y destinada a proporcionar enlace entre una y otra parte de la nave, como son calles de acceso, puesto de estacionamiento de aeronaves, calle de rodaje en plataforma y calle de salida rápida. En esta parte, como podemos ver, están las calles mencionadas, las calles de acceso al puesto de aeronaves, que podemos ver ahí también en la parte de abajo, que es la primera, calle de rodaje de plataforma, que es casi directa o que nos lleva a la plataforma, y la calle de salida rápida, que generalmente está en diagonal. Aquí la vemos ya más cerca también. Y vamos a tener también tipos de calles de rodaje, dice, ¿no? Tipo A con ancho de 7.5 metros, tipo AB 10.5 metros, tipo C de 15 metros si la calle de rodaje sea prevista para aviones con una base de rueda inferior a 18 metros y un ancho total de 25 metros. Un tipo de 18 metros y un ancho total de 38 metros. Plataformas. ¿Qué es una plataforma? Es una área definida destinada a dar cabida a las aeronaves para los fines de embarque o desembarque de pasajeros, correo o carga, abastecimiento de combustible, estacionamiento o mantenimiento. Tipos de plataforma. Tenemos plataforma terminal, plataforma de carga, plataforma de estacionamiento para pernoctar, plataforma de servicios y hangares, plataforma temporal y plataforma de aparcamiento base en un aeropuerto. La plataforma terminal es el área asignada para las maniobras y estacionamiento de las aeronaves situadas junto a las instalaciones de la terminal de pasajeros. La plataforma de carga, solo para las aeronaves que transportan carga y correo que se establecen separada del edificio terminal. Plataforma de estacionamiento para pernoctar.
para aviones que no necesiten permanecer estacionados por largos periodos, para estancia de la tripulación o mientras se efectúe el servicio o mantenimiento periódico menor de las aeronaves. Estas se encuentran alejadas de la plataforma principal. Plataforma de servicio y hangares. De servicios, área adyacente a un hangar de plataforma que se efectúa el mantenimiento de naves. Recordando que un hangar es el lugar donde se estacionan los aviones, o sea, se les da el mantenimiento, o es como el lugar donde se guarda el avión, simplemente. Plataforma temporal para aviones que realizan vuelos transitorios, que realizan abastecimiento solamente de combustible, de servicio y transporte terrestre. Plataforma de aparcamiento, base en un aeropuerto, son las aeronaves que tienen su base en un aeropuerto y necesitan ya sea un espacio de aparcamiento o amarre en una zona al descubierto. Ahora veamos algunas configuraciones que se le pueden dar a la plataforma. Hay una configuración simple, de cual la podemos ver, que es el concepto simple. Simplemente es un área rectangular donde se estacionan los aviones. Un área lineal, una configuración lineal, en donde tenemos una línea o un espacio destinado para los aviones en las que todas se estacionan en línea. También tendremos un espigón o andenes en el cual podemos tener tres tipos. ¿Qué es esto? Que todos van a una línea, a un eje central. Podemos tener de un solo eje central, de dos ejes y también de tres ejes, que ya es una forma más estética. Una forma satélite en la que todos se concentran en un circuito, y la remota de transporte, que es la más sencilla a mi parecer, que simplemente ya tenemos menos aviones y solo nos separa un pequeño muro. Es lo mismo que hemos visto. Un sistema mixto o híbrido que podemos mezclar quizá una zona lineal, que es una zona lineal pero ya en forma triangular o diagonal, con una forma de la anterior que hemos visto de acá, la remota de transporte. El capítulo sexto, superficies limitadas de este obstáculo. Dentro de ellas vamos a tener la superficie cónica, que es una superficie de pendiente ascendente y hacia afuera que se extiende desde la periferia de la superficie horizontal interna. Los límites de la superficie cónica comprenderán un borde interior que coincide con la periferia de la superficie horizontal interna, un borde superior situado a una altura determinada sobre la superficie horizontal interna. También vamos a tener una superficie horizontal interna, ¿no? Una superficie situada en un plano horizontal sobre un aeródromo y sus alrededores. La altura de la superficie horizontal noticia interna se medirá por encima del punto de referencia para la elevación que se fije con este fin. Superficie de aproximación. Es el plano inclinado o combinación de planos anteriores al umbral. Estos serán los límites de la superficie de aproximación. Estará compuesta por un borde interior de longitud de especialidad horizontal y perpendicular a la prolongación del eje de pista y situada a una distancia determinada desde el umbral. Dos lados que parten de los extremos del borde inferior, un borde exterior paralelo al borde interior y una superficie mencionada que variarán cuando se realicen aproximaciones con emplazamiento lateral, con emplazamiento o en curva. La superficie de aproximación interna, que es una porción rectangular de la superficie de aproximación inmediata al anterior umbral. Esta está compuesta por un borde interior que coincide con el emplazamiento del borde interior de la superficie de aproximación, pero que posee una longitud propia, dos lados que parten del extremo del borde interior y se extienden paralelamente al plano vertical que contiene el eje de pista, y un borde exterior paralelo al borde interior. Aquí podemos ver las superficies que hemos hablado: la superficie de aproximación, la superficie de ascenso y despegue, la superficie de transición, la superficie horizontal interna, que viene a ser desde el punto del círculo interno, y la superficie cónica, que viene a ser del círculo externo. Ahora,
Esto transversalmente se ve de la siguiente forma: la superficie de aproximación, que es horizontal, la superficie cónica, que era el círculo exterior, y que ahí lo podemos ver, la superficie interna de transición, y también podemos tener un de ascenso al despegue. Aquí podemos ver en planta y algunas medidas. La superficie cónica, que debe de medir 1100 metros, la superficie interna 4000 metros, la superficie horizontal también 4000 metros, ¿no? Y después cada una de estas las vamos a ver de la siguiente manera. En altura, la superficie de aproximación nos dice que debe tener una distancia de 4500 metros en altura. La superficie cónica interna en 300 metros, como podemos observar. Esta sí es una vista más en 3D, donde podemos ver ya más a detalle la superficie de aproximación, que es la parte azul, la superficie cónica, la parte verde, la superficie de transición, la parte morada y la superficie horizontal interna, el círculo interno. Pasemos al capítulo 7, pavimentos en aeropuertos. Del diseño y construcción de pavimentos. ¿Qué criterios se deben de tomar para la selección entre pavimento rígido y flexible? Los costos y financiamiento de seguridad, de comodidad y futuras expansiones, capacidad del terreno de soporte, características de los materiales de construcción o factores climatológicos predominantes de la región, la velocidad de los vehículos, la capacidad para soportar la repetición y concentración de cargas, esfuerzos a que se someterá a procedimientos constructivos y mantenimiento y conservación futuro. Ahora, dice, también debemos de tener en cuenta la resistencia de los pavimentos. Se obtendrá la resistencia de un pavimento destinado a naves que tiene que ser superior a los 5.700 kilogramos por metro cuadrado mediante el método de la clasificación de naves. Para esto se va a tomar dos criterios principalmente, que es el número de clasificación de pavimentos, PCM, Pavement Classification Number, y el tipo de pavimentos para clasificar, el ACN y PCN, aeronaves, Airports, no, Air Classification Number y el PCN también, la categoría de resistencia de terreno de fundación y el método de evaluación. El número de clasificación de pavimentos se puede clasificar como R o F, R para pavimento rígido y F para pavimento flexible. El tipo de pavimento para determinar el valor de PCN. Podemos tener una resistencia alta, la cual tiene que ser con un valor tipo de 150 meganewtons por metro cuadrado y unos valores K también superiores a 120 meganewtons por metro cuadrado para los pavimentos flexibles. El CBR igual a 15, o que todos los CBR sean superiores a 3. A esto se les va a considerar como resistencia alta y código A. Como B vamos a tener a la resistencia mediana. Para un valor tipo pavimento rígido de K 80 meganewtons por metro cúbico y que tiene que estar entre los valores de 60 a 120 y el CBR de 8 a 3, idealmente con un CBR a 10. B, resistencia baja, ¿no? Resistencia baja. Para un K entre 25 y 60 meganewtons por metro cuadrado y que preferiblemente sea de 40, y un CBR que esté entre 4 y 8 y en promedio de 6. Se va a clasificar con C. La resistencia ultra baja, que ya sería el tipo D, va a tener un K de 20 meganewtons por metro cuadrado, o que sea menores a 25 meganewtons por metro cuadrado, y un CBR de igual a 3, o que sea menores a 4. De acuerdo a las categorías, se le va a clasificar como ilimitada, W, alta como X, cuando la presión limitada sea igual a 1,75 megapascales, mediana Y, presión limitada a 1,25 megapascales, baja Z, presión limitada a 0,50 megapascales. El método de evaluación. Si vamos a considerar una evaluación técnica,
que consiste en un estudio específico de las características de los pavimentos y de la aplicación de tecnología del comportamiento de los pavimentos. Se le va a dar el código T, y si es por el método de aprovechamiento de la experiencia de la utilización de naves, comprende el conocimiento del tipo y masa de las especificaciones y se le va a clasificar como un. Capítulo 8. Drenaje en aeropuertos. Ahora, nos dice que el método más usual para determinar el drenaje es el método racional, y los factores que influyen es el coeficiente de escurrimiento y la intensidad de precipitación, dirección y frecuencia. Donde tenemos ya la fórmula conocida, que es el CIA, que el gasto de escurriente es igual al coeficiente de escurrimiento por la intensidad de la lluvia y el área de la cuenca en este caso, ¿no? En este caso nos dice que más que todo para el drenaje superficial vamos a tener que utilizar canales en el aeropuerto artificiales adyacentes a las pistas, ya sean las plataformas, calles de rodaje o zonas de seguridad. Y para el drenaje pluvial tenemos que tener primero datos como el plano topográfico y los datos de precipitación. Y de ahí generalmente nos dice que se utilizan, zanjas para el drenaje en aeropuertos. Nos dice que es base en el curso, que usualmente sea drenado mediante la institución de subsuperficies drena adyacentes y paralelas al borde de pavimento. El material nos dice que debe ser permeable en la zanja, debe extender a la parte interior de la capa de base y la línea de centro de la tubería de drenaje. Debe ser colocada como mínimo de un pie por debajo de la parte inferior de la capa de base. Subgrado es drenado por tuberías instaladas a lo largo del borde del área y la línea central de fuga. Como podemos ver, ahí están las medidas más o menos mínimas, ¿no? La de 18 pulgadas y 6 pulgadas que debe tener, 6 pulgadas de diámetro que debe tener la tubería y 18 pulgadas que deben de ser la zona donde se va a emplazar a la tubería. El pavimento, la subbase, y en esa parte donde dice ground weather table after drain es la fuente por donde está yendo el agua. Bueno, y de acuerdo a eso vamos a llegar a las siguientes conclusiones que hemos conocido. Cuáles son los procesos de planificación para un proyecto aeroportuario, las características de los componentes de un aeropuerto que son necesarias para evaluar, las características necesarias y adecuadas para la selección del lugar. También hemos podido conocer las normas establecidas por la OACI que deben cumplir el aeropuerto de acuerdo a su clasificación. También las superficies limitadoras que se ha visto en el desarrollo de la exposición. Cuáles son que deben tener al momento del aterrizaje y el despegue. También se pudo conocer la clasificación de los pavimentos de acuerdo al sistema ASN-PSN. Muchas gracias por su atención. Hasta otra oportunidad.